¿Alguna vez has sentido que la angustia es como una prisión que se adueña de tu corazón, una cárcel invisible donde nadie más puede entrar y de la cual pareciera imposible salir? ¿Has tenido esos días donde todo alrededor se ve gris, donde no encuentras motivos reales para sonreír, donde incluso las promesas más hermosas de Dios parecen estar lejos de tu realidad? Si alguna vez te has encontrado en ese lugar oscuro, si has sentido cómo lentamente esa tristeza se arraiga en tu corazón, robándote la fuerza, quitándote la paz y haciéndote cuestionar incluso el propósito mismo de tu vida, entonces quiero decirte que este video ha sido especialmente diseñado por el mismo cielo para ti. Y si te dijera que hoy, precisamente en este instante, existe una llave divina, un secreto celestial que muy pocos conocen, capaz de abrir las puertas de esa cárcel emocional y transformar tu tristeza más profunda en la alegría más gloriosa que hayas conocido jamás. ¿Qué sentirías si te dijera que existe un poder sobrenatural, una promesa tan real y tan accesible que está al alcance de tu mano, capaz de disipar toda angustia, de borrar todo rastro de desesperación y llenar tu vida nuevamente con un gozo indescriptible y permanente? ¿Estarías dispuesto a descubrir cuál es? Sí, amado oyente, hoy quiero que comprendas que no es casualidad que estés aquí, porque el Espíritu Santo me ha guiado a entregarte una revelación que podría cambiar por completo tu vida. En los próximos minutos descubrirás cómo Dios es capaz de entrar en esos lugares ocultos de tu corazón, en esas áreas secretas que guardas bajo llave, donde nadie más puede acceder, para llevarse cada lágrima, cada preocupación, cada recuerdo doloroso, y sustituirlos por una alegría que ni siquiera las circunstancias más adversas podrán apagar jamás. Sé que probablemente has escuchado antes que Dios puede sanar corazones, pero hoy descubrirás exactamente cómo lo hace. ¿Cuáles son esos pasos celestiales y esas intervenciones milagrosas que el Padre realiza en secreto para que pases de vivir atrapado en la angustia a experimentar la libertad absoluta del gozo celestial? Este no es simplemente otro mensaje motivacional ni palabras bonitas para entretener tu alma. Hoy recibirás instrucciones claras del cielo, revelaciones profundas que quizá nunca antes has escuchado y que tienen el poder sobrenatural de transformar no solo tu día, sino el resto de tu vida. Quiero invitarte a que permanezcas conmigo hasta el final de este video, porque la penúltima enseñanza que recibirás hoy contiene una clave espiritual capaz de desbloquear esa bendición que tanto tiempo llevas esperando. Te aseguro que si permaneces atento, si abres tu corazón, si dispones tu espíritu para recibir lo que Dios ha preparado especialmente para ti, experimentarás una transformación que superará con creces cualquier expectativa que hayas podido imaginar. Sé muy bien que si estás aquí, es porque llevas en tu interior heridas profundas, experiencias que han dejado marcas, situaciones que quizás nadie más conoce, pero que el Señor las conoce todas y cada una. Sé también que vienes buscando desesperadamente una señal divina, una confirmación, algo que te diga que Dios realmente está escuchando tu clamor y que no te ha dejado solo en medio de tu angustia. Déjame decirte ahora mismo que Dios no solo ha escuchado cada oración, sino que está preparando en este mismo momento una respuesta sobrenatural para ti. Esa respuesta está justamente en las enseñanzas que vamos a compartir hoy. Por eso te pido algo sencillo, pero muy poderoso. Quiero que escribas ahora mismo en los comentarios una frase que marcará tu compromiso con esta verdad que Dios te está revelando. Escribe con fe: mi tristeza termina hoy, Dios pone alegría en mi corazón. Hazlo ahora, porque al declarar esta frase estarás confirmando con tus propias palabras tu fe,
tu disposición y tu compromiso con lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. Hazlo como un acto profético, una declaración de victoria anticipada sobre esa angustia que hasta hoy parecía imparable. Además, quiero invitarte a dar me gusta a este video. Y no lo pido por casualidad, lo pido porque cada me gusta que este video recibe obliga a YouTube a mostrar este mensaje poderoso a muchas más personas que están viviendo lo mismo que tú. Al hacerlo, estarás ayudando activamente a difundir la palabra de Dios, estarás participando de forma directa en el plan del Señor para llevar esperanza, alegría y restauración a otras almas que se encuentran sufriendo en este preciso instante. Felicidades, porque al participar te conviertes en colaborador directo de Cristo en esta hermosa tarea de llevar su amor y su alegría a otros corazones necesitados. Y así como el acto de dar me gusta es importante, también lo es suscribirte a este canal. ¿Sabías que muchas personas alrededor del mundo utilizan estos videos como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca o porque están pasando por procesos tan difíciles que necesitan una palabra diaria del cielo para mantenerse firmes? Por eso tu suscripción es tan valiosa, no solo para ti, sino para aquellos que todavía no conocen este contenido que Dios nos permite llevar. Al suscribirte, estás asegurando que puedas recibir más enseñanzas como esta, manteniendo viva esa llama espiritual que el Espíritu Santo está encendiendo ahora mismo en tu interior. Por último, antes de comenzar con el estudio, te pido que escribas en los comentarios una frase sencilla pero llena de poder: paz en Cristo. Al escribir esta frase, estarás declarando que desde ahora, a partir de este mismo instante, tu vida entra bajo la cobertura de la paz sobrenatural que solo Jesús puede darte. Escribe paz en Cristo como señal de que estás listo para recibir todo lo que el Señor te va a revelar en esta jornada espiritual. Prepárate ahora, porque vamos a comenzar este estudio profundo, esta revelación celestial que Dios diseñó, especialmente para quitar la angustia que ha dominado tu vida por tanto tiempo y para poner en su lugar una alegría que jamás podrá ser arrebatada. Abre tu corazón, prepara tu espíritu y recibe esta palabra de vida. Vamos a comenzar. ¡Atención, familia de fe! Si alguna vez sentiste que la angustia te robaba el aliento, si tu alma ha estado cargada, sin fuerza, sin ganas, sin brillo, si este canal ha sido ese lugar donde Dios te encontró en medio de tu quebranto, entonces esta palabra es para ti y para muchos más que la necesitan. Comparte este video ahora mismo, porque hay corazones desesperados por una palabra de consuelo, y tú puedes ser ese puente que lleve la alegría de Dios al alma angustiada de alguien más. Dale like para que YouTube lleve este mensaje a miles que hoy están pidiendo al cielo una señal de esperanza. Comenta abajo, como un acto profético, lo que Dios ha hecho en tu corazón. Tu testimonio puede sanar a otros. Cada vez que interactúas con este contenido, estás haciendo mucho más que apoyar este canal. Estás sembrando alivio, fe y alegría en lugares donde solo hay tristeza. Tu acción puede cambiar el día o incluso la vida de alguien que está al borde del colapso. Juntos podemos llenar YouTube con luz, restauración y gozo. Sí, gozo verdadero, de ese que solo Dios puede poner cuando arranca la angustia de raíz. Gracias por ser parte de esta comunidad profética. Gracias por no guardar esta palabra solo para ti. Gracias por ayudarme a llevar el bálsamo del cielo a los corazones que más lo necesitan. Ana, de la angustia del alma a la alegría del milagro. Si existe un ejemplo perfecto en la Escritura de cómo Dios es capaz de arrancar la angustia más profunda de nuestro corazón y sustituirla por la alegría plena que viene del cielo, es precisamente la historia de Ana,
esa mujer cuya vida está relatada en el primer capítulo del primer libro de Samuel. Ana era una mujer piadosa, sensible, entregada a Dios, pero con un corazón profundamente abatido debido a la carga inmensa de no poder tener hijos. La esterilidad no solo le representaba la imposibilidad física de concebir un hijo, sino que simbolizaba también la ausencia de propósito, de esperanza y de alegría en su vida. Ana, amada por su esposo, Elcana, pero despreciada y humillada por Penina, la otra esposa de su esposo, vivía atormentada por un profundo sentimiento de frustración, rechazo e incapacidad. La angustia de Ana no era superficial ni pasajera, sino algo que la consumía día tras día, año tras año, hasta hacerla llorar amargamente y perder incluso el apetito. La historia de Ana refleja la realidad de muchas personas que hoy, quizá también tú mismo, se encuentran atrapadas en situaciones que parecen no tener solución. Personas que sienten que las circunstancias que están viviendo están más allá de su control, más allá de sus fuerzas, incluso más allá de sus oraciones y su fe. Probablemente tú mismo has experimentado lo que es clamar al cielo una y otra vez, orar con fervor, con sinceridad, con lágrimas en los ojos, y sentir que el cielo parece cerrado para ti. Sentir que tus oraciones chocan contra un muro y que el milagro que tanto esperas parece estar cada vez más lejos. Y es precisamente ahí, en ese punto de angustia máxima, donde Dios nos quiere enseñar una verdad eterna y poderosa, que Él es especialista en tomar la angustia más profunda y convertirla en la alegría más indescriptible. Ana, aunque profundamente angustiada, tomó una decisión que marcaría para siempre el rumbo de su vida. Ella no se resignó a vivir en la tristeza permanente, ni permitió que la angustia se convirtiera en su identidad permanente, sino que decidió llevar su dolor directamente a la presencia de Dios. En lugar de encerrarse en sí misma, en lugar de quejarse o resignarse a vivir así el resto de su vida, Ana se levantó, entró al templo y derramó toda su amargura delante del altar del Señor. Esta es precisamente la clave fundamental que Dios quiere revelarte a través de la historia de Ana. Cuando la angustia llegue a tu vida, no la lleves a otro lugar que no sea a los pies del Señor, porque es ahí, en su presencia, donde la tristeza es intercambiada por gozo, donde la desesperanza es cambiada por una fe que mueve montañas, y donde las lágrimas que derramamos en la oscuridad se transforman en semillas de milagros futuros. La Biblia nos dice claramente en 1 Samuel capítulo 1, que Ana oraba con tanto fervor y tanta desesperación que incluso el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Pero ella respondió con sinceridad absoluta: «No estoy ebria, Señor mío. Soy una mujer atribulada de espíritu. He derramado mi alma delante de Jehová». ¿Puedes imaginarte la escena? ¿Puedes sentir la profundidad de esa declaración? Ella estaba vaciando literalmente su corazón delante de Dios, reconociendo que no tenía la fuerza para soportar más por sí sola esa angustia. Este acto no fue simplemente una oración común. Fue una entrega absoluta, una rendición total, una confesión de su incapacidad humana y una declaración implícita de su absoluta dependencia de la misericordia divina. Hoy Dios te está invitando a hacer lo mismo. La angustia que llevas por dentro, ese sentimiento profundo que no sabes cómo superar, ese dolor que llevas guardado durante años, Dios lo ve claramente, lo conoce completamente y te está esperando precisamente hoy para que lo derrames por completo en su presencia. Porque solo cuando somos capaces de reconocer nuestra debilidad delante del Señor, Él puede intervenir con poder sobrenatural. Ana no recibió el milagro por mérito propio, ni porque su oración fuera perfecta, sino porque Dios es fiel a aquellos que se acercan con un corazón quebrantado y dispuesto a recibir su intervención divina.
Luego de ese encuentro con Dios, algo sucedió en el interior de Ana. Dice la Escritura claramente que, después de haber orado, después de haber llorado delante de Dios, Ana no estuvo más triste. Algo sobrenatural sucedió en su interior. Físicamente, aún no había visto el milagro cumplido. Aún no tenía en brazos al hijo por el cual clamaba, pero ya la angustia había sido reemplazada por algo mayor. La seguridad absoluta de que Dios había escuchado su clamor. Esa certeza espiritual, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa confianza sobrenatural, es precisamente lo que Dios quiere depositar en tu corazón en este preciso momento. Dios quiere enseñarte que la alegría que Él da no depende de la circunstancia actual, sino de la certeza espiritual de que Él está obrando activamente en tu vida, aunque no lo puedas ver todavía con tus ojos naturales. Poco tiempo después, la promesa de Dios se cumplió literalmente en la vida de Ana. Ella concibió y dio a luz un hijo llamado Samuel, cuyo nombre significa precisamente Dios oyó. Y es que, amado oyente, cuando llevas tu angustia a Dios, cuando derramas tu alma delante del Señor, cuando entregas completamente tus cargas en sus manos, Él oye, responde y actúa a tu favor. Dios es especialista en convertir las lágrimas de tristeza en lágrimas de gratitud. Él transforma nuestro dolor más profundo en una alegría que nadie nos puede arrebatar. El milagro de Ana no solo fue recibir un hijo, sino descubrir que Dios escucha, que Dios responde, que Dios restaura, y que su corazón, antes abatido y vacío, ahora rebosaba de una alegría celestial e incomparable. Ahora, antes de avanzar al próximo bloque de este estudio, quiero invitarte a que hagas lo mismo que Ana hizo. Toma este momento para presentarle al Señor esa angustia específica que estás cargando hoy. No importa si parece pequeña o demasiado grande, llévala al altar espiritual que Dios está levantando ahora mismo delante de ti. Declara con fe en los comentarios: Señor, hoy entrego mi angustia en tu presencia y recibo la alegría que viene del cielo. Escríbelo ahora mismo, porque al hacerlo estás tomando un acto de fe, estás demostrando que estás listo para recibir ese intercambio sobrenatural que Dios quiere hacer contigo hoy. Ana recibió su milagro porque decidió confiar en Dios más allá de sus emociones, más allá de sus circunstancias y más allá de sus dudas. Hoy Dios te está llamando a confiar de la misma manera. Porque Él no solo quiere que sepas que puede quitar la angustia, sino que ya está listo para hacerlo si tan solo te atreves a creer, a entregar y a recibir lo que Él tiene preparado. Prepárate ahora para seguir descubriendo cómo Dios transforma angustias en gozo y tristezas en alegría. Porque lo que hizo con Ana también está dispuesto a hacerlo contigo. Este es solo el inicio de lo que el Señor quiere revelarte hoy. Vamos a seguir profundizando. David. En Ziklag, cuando la angustia es transformada en fuerza y victoria, hay momentos en la vida en los que la angustia parece no solo invadirnos, sino literalmente perseguirnos hasta agotarnos y dejarnos sin fuerzas para luchar. Quizá tú mismo te hayas encontrado alguna vez en esta situación, sintiendo cómo cada esfuerzo que realizas para levantarte, para creer, para avanzar, parece ser inútil ante las circunstancias que te rodean. Es precisamente en esos instantes cuando nuestro corazón parece no soportar más presión, cuando nuestra fe se ve puesta al límite, que Dios interviene de manera poderosa para enseñarnos algo que nunca podríamos aprender de otra manera. Cómo Él transforma nuestra angustia más profunda en fuerza sobrenatural y en victorias que glorifican su nombre. Y esto es justamente lo que sucedió en la vida de David, ese gran hombre de Dios, el mismo que fue ungido por Samuel para ser rey de Israel, el mismo que derrotó a Goliat con una piedra y una honda.
Este David que conocemos como el gran guerrero, el dulce salmista de Israel, también atravesó momentos de angustia extrema. Uno de los más intensos ocurrió en una pequeña ciudad llamada Ziklag. Este episodio de la vida de David, registrado en 1 Samuel capítulo 30, es una ilustración perfecta de cómo Dios puede tomar la angustia más desesperante y convertirla en una poderosa victoria. David estaba en Ziklag junto con sus hombres, quienes regresaban después de una larga batalla, esperando encontrar descanso, paz y alegría junto a sus familias. Pero al llegar encontraron la ciudad en llamas, saqueada y completamente destruida por los amalecitas. Y lo peor de todo, sus esposas e hijos habían sido secuestrados. David y sus hombres llegaron a una escena devastadora. Sus corazones se quebrantaron instantáneamente, y dice la Escritura que lloraron hasta quedarse sin fuerzas para llorar. La angustia que los invadió en ese momento fue absoluta, total, incontrolable. Era la clase de angustia que probablemente tú mismo has sentido alguna vez, cuando parece que toda tu esperanza se ha quemado, cuando la vida te golpea con algo tan inesperado y doloroso, que sientes que no tienes fuerzas para levantarte nuevamente. En medio de ese caos, David sufrió aún más profundamente, porque además de la tragedia, sus propios hombres comenzaron a culparlo y a planear incluso apedrearlo. David no solo estaba cargando con la pérdida personal, sino también con la responsabilidad del dolor ajeno. Y en ese instante de absoluta soledad y angustia, David nos enseña algo extraordinario. En vez de rendirse, en vez de entregar su alma al desánimo absoluto, tomó una decisión que cambió todo el curso de la historia. Dice claramente la Escritura que David se fortaleció en Jehová su Dios. En otras palabras, David llevó su angustia directamente a la presencia de Dios, y fue ahí, en medio del silencio espiritual, en medio del dolor extremo, donde Dios comenzó a convertir esa angustia en fuerza sobrenatural. Esta actitud de David es clave para entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas cuando estamos en nuestro punto más bajo. Porque David entendió algo que necesitamos aprender urgentemente: que la angustia no es un fin en sí misma, sino una invitación divina para depender completamente de Dios, para confiar más profundamente en Él, para descubrir una fuerza que no sabíamos que podíamos tener. La angustia nos lleva a los límites de nuestras propias fuerzas para que finalmente reconozcamos que solo la intervención divina puede restaurarnos. David consultó al Señor. Le preguntó si debía perseguir a los enemigos, y Dios respondió de manera poderosa y clara: persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y sin falta recuperarás todo. Y esta es exactamente la promesa que Dios tiene para ti en medio de tu angustia. Cuando decides buscar su rostro, en lugar de rendirte ante la tristeza y la desesperación, Dios no solo te fortalece, sino que también te da la victoria asegurada. David reunió sus fuerzas, motivó a sus hombres y emprendieron la marcha. El hombre que minutos antes estaba destrozado emocionalmente, ahora avanzaba decidido hacia una batalla que humanamente parecía imposible de ganar. Pero avanzó porque tenía la certeza absoluta de que Dios estaba con él. Cuando llegaron al campamento enemigo, David y sus hombres obtuvieron una victoria aplastante. Recuperaron a sus esposas, a sus hijos y todo lo que había sido arrebatado. La angustia inicial se transformó milagrosamente en alegría, celebración, restauración completa y bendición aún mayor. La victoria que Dios le dio a David no solo restauró lo que había perdido, sino que multiplicó abundantemente lo que tenían antes de la tragedia. Hoy, el Señor quiere que sepas que Él desea hacer contigo lo mismo que hizo con David en Ziklag.
Probablemente en este momento estés viviendo situaciones que parecen imposibles de resolver, circunstancias que han agotado completamente tus fuerzas, problemas que te han quitado hasta la última gota de alegría. Pero hoy Dios te dice claramente: fortalécete en mí, ven delante de mi presencia, derrama tu angustia y déjame a mí pelear tus batallas. Porque lo que Dios quiere hacer contigo no es solo ayudarte a sobrellevar la tristeza, Él quiere cambiar radicalmente el curso de tu historia. Quiere transformar tu derrota aparente en una victoria sobrenatural que honrará su nombre y que demostrará claramente su poder en tu vida. Lo que David vivió en Siclag no fue simplemente una victoria circunstancial. Fue la revelación de cómo Dios transforma radicalmente situaciones imposibles en triunfos poderosos. David entendió que la angustia no tenía que destruirlo, que el dolor no tenía la última palabra, que su tragedia no definía su futuro, sino que Dios siempre tenía un propósito mayor detrás de esa situación aparentemente devastadora. David se convirtió en testimonio vivo de cómo Dios puede transformar la peor angustia en la alegría más plena. En este momento quiero invitarte a hacer lo mismo que David hizo en Siclag. Lleva delante de Dios tu angustia más profunda. Confía en Él. Cree que Él está contigo en medio del dolor, en medio de la incertidumbre. Decide en tu corazón levantarte, buscar su presencia y permitir que Dios fortalezca tu alma. Ahora mismo, declara en los comentarios con fe esta frase poderosa: hoy Dios transforma mi angustia en fuerza y victoria. Escríbelo ahora mismo, porque al declararlo, estás tomando un paso espiritual que activa el poder de Dios en tu vida. Prepárate para avanzar al siguiente bloque de este estudio, porque hay mucho más que Dios quiere mostrarte, mucho más que Él quiere revelarte, mucho más que quiere restaurar en ti. Así como David recuperó todo, tú también recuperarás la alegría, la paz, la esperanza y la fuerza sobrenatural que Dios ya tiene reservada para ti. Sigamos adelante, porque Dios aún tiene más enseñanzas poderosas para tu vida. Pablo y Silas en la cárcel. Cuando la alabanza transforma la angustia en libertad y gozo, existen momentos en nuestra vida en que la angustia se convierte en una cárcel invisible, una prisión emocional y espiritual, en la que nuestros pensamientos quedan atrapados y no encontramos la forma de salir. Probablemente has experimentado situaciones así, momentos en los que tus emociones son tan intensas y abrumadoras que sientes como si tus manos y tus pies estuvieran encadenados por el dolor, el miedo, la ansiedad o la tristeza profunda que invade cada rincón de tu alma. Es precisamente en esos momentos de absoluta impotencia y desesperación cuando Dios quiere enseñarte una verdad espiritual poderosa y transformadora, que existe una llave celestial capaz de abrir esas cadenas, romper las puertas de esa prisión y liberar tu corazón para llenarlo con una alegría indescriptible. Esa llave es la alabanza genuina y sincera que brota desde lo más profundo de un corazón que confía plenamente en Dios. Esta verdad espiritual se revela claramente en la historia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos, narrada en el capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Silas eran hombres profundamente comprometidos con la misión divina que habían recibido, hombres entregados completamente a predicar la palabra, sanar enfermos y llevar libertad espiritual a las personas que estaban atadas. Sin embargo, en medio de su obediencia a Dios, en medio de cumplir fielmente con lo que el Señor les había encargado, fueron injustamente encarcelados, golpeados cruelmente y colocados en el calabozo más oscuro y más profundo de la prisión. Imagina por un momento esta escena. Después de hacer exactamente lo que Dios les había mandado,
Pablo y Silas terminaron en la cárcel más profunda, con sus cuerpos doloridos por los golpes, con sus pies y manos atados con pesadas cadenas y con la oscuridad envolviéndolos por completo. A nivel humano, tenían todas las razones para sentir angustia profunda, para quejarse, para reclamarle a Dios el porqué de su situación, para hundirse en desesperación. Pero en lugar de eso, la Escritura nos muestra una actitud completamente diferente y sobrenatural que transformó radicalmente la situación que estaban viviendo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Aquí está el secreto más poderoso que Dios quiere revelarte a través de esta experiencia. Pablo y Silas entendieron que la alabanza no depende de las circunstancias externas, sino que es una decisión espiritual basada en la confianza absoluta en la soberanía y fidelidad de Dios. La alabanza no surge solamente cuando todo está bien, cuando todas nuestras oraciones han sido respondidas o cuando nuestra vida parece estar en orden. No, la verdadera alabanza es precisamente aquella que brota desde lo más profundo de nuestra alma, en medio de las circunstancias más difíciles, en medio del dolor más intenso, en medio de las injusticias más desgarradoras, porque entendemos y creemos profundamente que Dios sigue siendo digno, que Dios sigue teniendo el control, que Él sigue siendo fiel, aunque no entendamos lo que estamos atravesando en este momento. Probablemente tú estás viviendo una situación similar en este momento. Quizás te encuentres en una prisión emocional, atrapado por una tristeza profunda, por la culpa que no te deja avanzar, por la ansiedad que te roba la paz, o por situaciones dolorosas que parecen no tener solución. Y hoy Dios te quiere enseñar que esa prisión, esa angustia, esas cadenas no tienen por qué definir tu destino ni tu futuro. Porque así como Pablo y Silas, tú también puedes tomar la decisión espiritual y sobrenatural de levantar alabanzas a Dios en medio de tu angustia más profunda. La historia continúa diciendo que mientras Pablo y Silas alababan, mientras ellos cantaban con todas sus fuerzas y con toda su fe, ocurrió algo completamente sobrenatural. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Puedes imaginar ese momento glorioso? Puedes imaginar cómo la alabanza sincera, cómo la adoración profunda, que nace desde un corazón angustiado pero rendido a Dios, tiene el poder real y tangible de romper literalmente cadenas espirituales y emocionales. El terremoto que liberó a Pablo y Silas no fue solamente un fenómeno natural, fue la manifestación divina y visible del poder transformador que tiene la alabanza genuina. Dios está esperando que levantes tu voz en medio de la angustia, no para ignorar tu dolor, sino para declarar en fe que Él tiene el poder absoluto sobre tu circunstancia. Porque cuando tú levantas tu alabanza, cuando decides mirar al cielo en vez de quedarte atrapado en tu dolor, Dios responde sobrenaturalmente. Y esas cadenas que parecían imposibles de romper comienzan a soltarse. Esas puertas que parecían cerradas empiezan a abrirse. Y la angustia que parecía no tener fin se transforma en una alegría sobrenatural, en una paz celestial y en una libertad que solo Dios puede dar. La historia nos muestra también algo poderoso y significativo. No solo Pablo y Silas fueron liberados, sino también los demás presos que estaban con ellos. Porque la alabanza genuina no solamente transforma nuestra propia situación, sino que tiene el poder de impactar, bendecir y transformar la vida de aquellos que nos rodean. Quizás no te hayas dado cuenta todavía, pero hay personas alrededor de ti que están observando cómo reaccionas en medio de tus pruebas,
cómo enfrentas las circunstancias difíciles que Dios permite en tu vida. Y cuando tú eliges alabar, cuando tú eliges confiar, cuando tú decides glorificar a Dios en medio de tu angustia, esas personas también reciben libertad, también reciben esperanza, también reciben la revelación poderosa de quién es Dios y lo que Él puede hacer. Hoy, antes de avanzar al próximo bloque de este estudio poderoso, quiero desafiarte espiritualmente a tomar una decisión radical en medio de tu angustia. Te invito a que, en este mismo instante, comiences a declarar alabanzas a Dios. No importa qué tan profundo sea tu dolor, no importa qué tan oscura sea la situación que enfrentas. Hoy puedes comenzar a declarar: Dios, te alabo en medio de mi angustia porque creo que tú puedes cambiar mi situación. Escríbelo ahora mismo en los comentarios, porque al hacerlo estarás tomando un paso de fe, un paso espiritual que activará el poder sobrenatural de Dios en tu vida. Prepárate para seguir avanzando en esta jornada de revelación espiritual, porque aún hay más que Dios quiere mostrarte. Aún hay más cadenas por romper, más puertas por abrir y más libertad y alegría sobrenatural que recibir en tu corazón. Este es solo un paso más hacia la victoria definitiva que Dios tiene preparada especialmente para ti. La viuda de Naín, cuando Dios transforma la angustia de la muerte en el gozo de la vida restaurada. Hay momentos en la vida en los cuales sentimos que la angustia llega a niveles tan profundos que pareciera que ya nada ni nadie puede ayudarnos. Momentos donde la tristeza y la desesperación parecen haber ganado la batalla, donde las pérdidas que sufrimos, ya sean físicas, emocionales o espirituales, se vuelven tan reales, tan palpables, tan definitivas, que simplemente creemos que nuestra vida nunca más podrá volver a experimentar verdadera alegría. Probablemente, mientras escuchas estas palabras, recuerdas instantes específicos de tu propia historia, donde has vivido pérdidas tan profundas que tu corazón sintió que moría lentamente. Quizás perdiste un ser querido, perdiste un matrimonio, perdiste tu salud, tu negocio, tu paz interior, tu propósito, tu esperanza o incluso tu fe. Pérdidas que parecían imposibles de restaurar, que dejaban tu alma profundamente angustiada, sin consuelo aparente y sin la capacidad de imaginar cómo sería posible recuperarte de algo tan devastador. Precisamente, en medio de situaciones tan extremas y dolorosas, Dios se revela de manera poderosa para mostrarnos que Él no solo tiene el poder de acompañarnos en nuestra angustia, sino que Él tiene la autoridad sobrenatural de transformarla en una alegría tan profunda, tan real y tan gloriosa que va más allá de nuestra comprensión humana. Y para revelar esta verdad tan extraordinaria, quiero llevarte directamente a la historia de la viuda de Naín, relatada en el Evangelio de Lucas capítulo 7, a partir del versículo 11. La Biblia describe cómo esta mujer, una viuda que ya había experimentado la pérdida de su esposo y que ahora enfrentaba la muerte de su único hijo, vivía en la más absoluta desesperanza. El relato nos sitúa justo en el momento donde la mujer está caminando hacia afuera de la ciudad para enterrar a su hijo, acompañada por una multitud que compartía su dolor. Trata de imaginar, aunque sea por un momento, lo que sentía esta mujer. No solamente había perdido a su esposo, que en aquella época significaba perder la estabilidad, la provisión y la protección, sino que ahora, en un golpe aún más desgarrador, perdía también a su único hijo, la única esperanza que tenía para enfrentar su futuro. Su corazón debía sentirse como un mar de angustia y tristeza, invadido por la desesperación, sin ninguna expectativa de que su situación pudiera cambiar. Para ella, la pérdida parecía irreversible, definitiva, sin solución posible.
Pero justo en medio de ese momento oscuro y profundamente angustiante, la Escritura nos muestra un detalle increíblemente poderoso y esperanzador. En la puerta de la ciudad, justo en el momento en que salía el cortejo fúnebre, Jesús llegaba acompañado por otra multitud. Es interesante notar cómo Dios hace coincidir exactamente en ese lugar y en ese tiempo dos realidades completamente opuestas. Por un lado, la realidad de la angustia, la desesperación, el llanto, la muerte y la tristeza. Y por otro lado, la realidad del poder, la vida, el gozo, la esperanza y la restauración absoluta que traía consigo Jesús. Y esta coincidencia no es casualidad, sino un mensaje divino, claro y poderoso que Dios te quiere revelar hoy. Él siempre llega justo a tiempo, justo en el momento exacto donde parece no haber más esperanza. La Escritura dice claramente que cuando Jesús vio a esta mujer, fue movido por una profunda compasión y misericordia. Observa bien este detalle. Jesús no ignoró su dolor, no pasó indiferente frente a su sufrimiento, sino que lo vio claramente, lo sintió profundamente y decidió intervenir poderosamente. Jesús se acercó a la mujer y le dijo palabras que probablemente parecían imposibles de comprender en ese instante. No llores. ¿Cómo es posible que alguien pida a una madre que no llore frente a la muerte de su único hijo? Solo alguien que tiene el poder real de cambiar esa situación puede decir algo así. Y Jesús lo tenía. Luego de decir esas palabras, Jesús se acercó al ataúd, lo tocó y dijo con autoridad divina: «Joven, a ti te digo, levántate». Y en ese mismo instante, el hijo muerto volvió a la vida, se levantó y Jesús lo entregó nuevamente a su madre. ¡Qué momento tan extraordinario! ¡Qué instante tan absolutamente transformador! En cuestión de segundos, la angustia más profunda que alguien pudiera experimentar fue convertida en la alegría más gloriosa. La pérdida más dolorosa se transformó en el milagro más extraordinario, y la desesperanza total fue sustituida por un gozo indescriptible. Ahora, quiero que reflexiones en lo que esto significa para ti en este mismo momento. Porque probablemente estés enfrentando pérdidas que parecen definitivas, dolores que parecen irreparables, angustias que parecen imposibles de superar. Pero quiero decirte con toda certeza espiritual que el mismo Jesús que encontró a esta viuda en el camino hacia la tumba, es el mismo Jesús que hoy te encuentra a ti en el camino de tu angustia. El mismo Jesús que sintió compasión por aquella mujer, siente hoy la misma compasión profunda y real por ti. El mismo Jesús que pronunció palabras de autoridad divina frente a esa situación imposible, es el mismo que hoy está dispuesto a hablar vida y esperanza frente a la situación que hoy te tiene angustiado. Hoy Dios quiere que sepas claramente que no importa qué tan oscura o irreversible parezca tu pérdida o tu situación actual, Él tiene el poder absoluto para revertirla, para transformarla, para restaurarla completamente. Él tiene la autoridad para convertir tu tristeza más profunda en la alegría más gloriosa. Él puede tomar ese lugar oscuro de tu vida, esa área que creías muerta y sin posibilidad de cambio, y llenarla con su luz, su esperanza y su poder transformador. Lo que Dios hizo con la viuda de Naín, también quiere hacerlo contigo hoy. Él quiere intervenir poderosamente en esa situación que consideras imposible. Él quiere acercarse con misericordia, compasión y autoridad divina para restaurar lo que creías perdido para siempre. Dios quiere que entiendas que Él no llega tarde. Él siempre llega justo a tiempo, justo en el momento exacto donde tu corazón está listo para recibir su intervención sobrenatural. Por eso, antes de continuar hacia la próxima enseñanza poderosa,
que Dios tiene preparada para ti en este estudio, te pido que hagas ahora mismo una declaración espiritual en fe. Escribe con toda convicción en los comentarios: Jesús transforma hoy mi angustia en alegría sobrenatural. Al hacerlo, estás abriendo en lo espiritual un camino para que ese mismo poder que resucitó al hijo de la viuda de Naín obre poderosamente en la situación que hoy te tiene angustiado. Prepárate para continuar en este viaje de transformación espiritual, porque aún hay muchas verdades que Dios quiere revelar a tu vida. Verdades que tienen el poder real y tangible de convertir tus pérdidas más profundas en victorias gloriosas, tus angustias más intensas en alegrías que nunca nadie podrá arrebatarte. José, cuando Dios convierte la angustia de la traición en gozo de propósito. Lo largo de nuestra vida, una de las experiencias más dolorosas que podemos enfrentar es la traición. Cuando alguien en quien hemos confiado plenamente nos lastima profundamente, nos abandona o nos rechaza, sentimos cómo nuestro corazón se llena de una angustia tan intensa que pareciera que jamás volveremos a recuperar la alegría. Quizás tú, querido oyente, conoces muy bien esa sensación. Tal vez has experimentado cómo la traición de alguien cercano ha dejado heridas profundas en tu alma. Quizás has llorado en secreto, preguntándote por qué Dios permitió algo tan doloroso en tu vida, y en silencio has llevado una angustia tan profunda que nadie más puede entender. Hoy quiero que sepas que Dios no solo comprende perfectamente tu dolor, sino que Él tiene un plan preciso y sobrenatural para convertir esa misma angustia en un gozo inimaginable y en un propósito mayor que transformará completamente tu vida. Para Drom, entender esta poderosa verdad espiritual, es necesario recordar la historia de José, registrada en el libro de Génesis desde el capítulo 37 en adelante. José era un joven amado por su padre, lleno de sueños y promesas divinas, pero también marcado profundamente por la traición y el rechazo que sufrió por parte de sus propios hermanos. Movidos por la envidia, sus hermanos decidieron venderlo como esclavo y simularon ante su padre que había muerto. Imagina por un momento lo que José debió sentir en ese instante, cuando aquellos en quienes más confiaba lo lanzaron literalmente a un pozo, cuando escuchó cómo planeaban deshacerse de él, cuando fue llevado encadenado lejos de su familia, de su casa, de su tierra y de todo lo que amaba. Su corazón debió romperse en 1000 pedazos, inundado por una angustia profunda que solo quienes han vivido una traición semejante pueden entender plenamente. José, quien en un instante había pasado de ser un joven lleno de sueños divinos a un esclavo aparentemente sin futuro, enfrentó el duro golpe de ver cómo su vida se desmoronaba completamente sin poder evitarlo. Pero es precisamente en esta situación tan dolorosa y aparentemente desesperada donde Dios comienza a obrar con su poder soberano. Porque Dios es especialista en transformar lo que otros han destinado para destruirnos, en la base para un propósito mucho mayor y en la fuente misma de nuestra mayor alegría y bendición. Después de ser llevado a Egipto como esclavo, José enfrentó muchas más situaciones difíciles, fue acusado injustamente, encarcelado y abandonado incluso por aquellos a quienes había ayudado. Pero a pesar de todas estas experiencias dolorosas, José mantuvo algo extremadamente poderoso: su confianza absoluta en Dios. Él entendió algo esencial: que aunque las circunstancias parecían adversas e injustas, Dios tenía un plan más grande y perfecto detrás de cada situación dolorosa que estaba atravesando. La angustia que sentía era real y profunda, pero José decidió convertir cada una de sus heridas en escalones que lo acercaban más al propósito divino que Dios había trazado para él desde el principio. Pasaron años de espera, años en los
cuales parecía que la promesa de Dios jamás se cumpliría. Pero finalmente, después de resistir con fe y perseverancia, José fue milagrosamente elevado por Dios hasta convertirse en el segundo hombre más poderoso de todo Egipto. A través de la sabiduría divina que Dios puso en él, José salvó a toda una nación del hambre y la muerte, e incluso salvó a los mismos hermanos que años atrás lo habían traicionado y vendido como esclavo. Cuando sus hermanos, después de muchos años, se presentaron frente a José sin reconocerlo, él tuvo la oportunidad perfecta para vengarse, para pagar con la misma moneda, para mostrarles el mismo dolor que ellos le habían causado. Sin embargo, José hizo algo radicalmente distinto, algo sobrenatural y lleno de gracia. En vez de castigarlos, los perdonó y les reveló claramente una de las frases más poderosas que encontramos en la Biblia. Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien. Génesis 50:20. En otras palabras, José estaba declarando claramente que lo que en un principio había sido la fuente de su mayor angustia, Dios lo había transformado en el mayor gozo, en la mayor bendición y en la más grande manifestación de su propósito divino. Hoy Dios te está diciendo exactamente lo mismo a ti. Probablemente has vivido traiciones y abandonos que han dejado heridas profundas en tu alma. Quizá has llorado en secreto, preguntándote por qué Dios permitió algo tan injusto en tu vida, y has sentido que esa angustia profunda es imposible de superar. Pero hoy Dios te quiere revelar claramente que lo que otros han destinado para tu mal, Él lo está usando ya mismo para construir un propósito mayor en tu vida. Dios quiere que sepas que esa misma angustia, ese mismo dolor que hoy te parece imposible de superar, es precisamente la base que Él está usando para levantar en ti un propósito más grande, más poderoso, más glorioso del que jamás imaginaste. La vida de José nos enseña que ninguna traición, ninguna pérdida, ningún abandono es demasiado grande como para impedir que Dios cumpla su propósito perfecto en nosotros. Lo que Dios quiere hacer contigo es exactamente lo que hizo con José. Transformar tu angustia en alegría, transformar tu dolor en propósito, transformar tu sufrimiento en una bendición tan poderosa que impactará no solamente tu vida, sino también la vida de muchas otras personas que aún no conoces. Hoy quiero invitarte a hacer lo mismo que José hizo, entregar completamente tu angustia en las manos de Dios, confiar plenamente en su plan perfecto para tu vida, creer firmemente. Él está en control absoluto incluso cuando las circunstancias parecen no tener sentido. No permitas que la traición, el abandono o la injusticia definan tu futuro. Deja que Dios use esas experiencias dolorosas para formar en ti un carácter fuerte, una fe inquebrantable y una alegría sobrenatural que nadie te podrá arrebatar jamás. Ahora mismo, como un acto espiritual poderoso, escribe en los comentarios con fe esta declaración profética. Lo que otros hicieron para destruirme, Dios lo usará para bendecirme. Declara esto ahora mismo, porque al hacerlo, estás dando un paso de fe que activará en tu vida el mismo poder sobrenatural que transformó la vida de José. Prepárate para seguir avanzando en este viaje espiritual, porque Dios aún tiene mucho más para revelarte, mucho más para restaurar en ti y mucho más para mostrarte acerca de cómo Él puede transformar tus situaciones más dolorosas en los testimonios más poderosos y gloriosos. Sigue adelante conmigo, porque la obra que Dios comenzó hoy en ti es apenas el inicio de algo extraordinario. La mujer del flujo de sangre. Cuando la angustia de la enfermedad se transforma en gozo de sanidad, la angustia que genera la enfermedad es una de las más difíciles y desesperantes que puede experimentar el corazón humano. Cuando nuestro cuerpo no responde,
Cuando nuestros días se vuelven un ciclo interminable de dolor, desesperación y diagnósticos inciertos, es fácil que nuestra alma se sienta atrapada, sin salida aparente. Quizás tú mismo, mientras escuchas estas palabras, estés viviendo una situación semejante. Quizás has luchado durante años contra alguna enfermedad, contra algún problema de salud que parece nunca resolverse, y esa lucha diaria se ha convertido en una pesada carga que te roba lentamente la alegría y la esperanza. Si estás viviendo esto, quiero que sepas que Dios conoce perfectamente tu situación, que Él ve claramente tu sufrimiento y que Él tiene un propósito divino y glorioso para transformar completamente tu angustia en alegría. Para mostrarte con claridad esta verdad poderosa, vamos a profundizar en la conmovedora historia de la mujer que padecía del flujo de sangre, relatada en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Esta mujer llevaba 12 largos años luchando contra una enfermedad terrible, 12 años en los cuales no solamente sufrió físicamente, sino también emocional y espiritualmente. La Escritura dice que había gastado todo lo que tenía en médicos y tratamientos, pero en lugar de mejorar, su condición empeoraba constantemente. Esta situación refleja con exactitud lo que muchas personas viven hoy. Intentan una y otra vez encontrar soluciones, acuden a expertos, agotan todos sus recursos físicos, emocionales y financieros en busca de un milagro que parece no llegar nunca. La angustia de esta mujer no era solo física, era también espiritual, emocional y social, porque en aquella época su enfermedad la convertía en una mujer impura, aislada de la comunidad, apartada de sus seres queridos y considerada indigna de acercarse a Dios y a los demás. Esta mujer se encontraba en un punto crítico de angustia. Había intentado todo lo que estaba a su alcance. Había agotado todos sus recursos, y la desesperación la había llevado a creer que su situación jamás cambiaría. Sin embargo, algo sucedió que cambió completamente el rumbo de su historia, y que hoy Dios quiere utilizar para hablar profundamente a tu corazón. Ella escuchó hablar de Jesús, escuchó testimonios acerca de cómo Él sanaba enfermos, restauraba corazones quebrantados y transformaba vidas desesperadas. Y esa palabra de esperanza fue suficiente para encender en ella una fe poderosa, profunda e inquebrantable. La Biblia relata que, aunque era considerada impura, aunque no tenía el derecho legal ni espiritual de acercarse al Maestro, ella tomó la decisión audaz y radical de abrirse paso entre la multitud, convencida en su corazón de que si tan solo tocaba el borde del manto de Jesús, sería completamente sanada. Imagina por un instante la escena. Esta mujer angustiada, debilitada por la enfermedad, humillada por la sociedad, luchando contra sus miedos internos, abriéndose paso con esfuerzo entre una multitud que la rechazaba, pero impulsada por una fe tan poderosa que ni siquiera la presión social o religiosa la podían detener. Y en un instante, lleno de valentía y confianza absoluta, extendió su mano temblorosa y tocó el borde del manto del Maestro. En ese preciso momento, dice la Escritura que ocurrió un milagro extraordinario. La fuente de su enfermedad se secó, instantáneamente su cuerpo fue restaurado, y el dolor y la angustia que la habían perseguido durante 12 largos años desaparecieron por completo. Pero el milagro de esta mujer no termina ahí. Jesús, en medio de una multitud que lo presionaba, percibió claramente que alguien había tocado su manto con una fe diferente, especial y poderosa. Él se detuvo, miró alrededor y preguntó, ¿quién ha tocado mi manto? Los discípulos no comprendían la pregunta, porque muchos lo estaban tocando, pero Jesús sabía que alguien lo había tocado con fe verdadera. Finalmente, la mujer, temerosa y temblando, se acercó
y confesó lo que había ocurrido. En ese instante, Jesús pronunció palabras que marcaron profundamente su vida. «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu azote». ¿Puedes sentir la magnitud y profundidad de estas palabras? Jesús no solo sanó su enfermedad física, sino que restauró su identidad, su dignidad y su posición social. La llamó hija, una expresión llena de amor, aceptación y restauración, quitando de ella toda etiqueta negativa que la sociedad le había puesto durante años. Le entregó nuevamente la paz que había perdido, una paz que iba más allá de la sanidad física, una paz que tocaba lo más profundo de su ser, transformando radicalmente la angustia que la había acompañado durante tantos años en una alegría profunda, en una libertad absoluta y en un propósito completamente restaurado. Quizás hoy tú te identificas profundamente con esta mujer. Tal vez llevas años esperando una respuesta. Has buscado soluciones en muchos lugares, has derramado lágrimas de angustia y desesperación porque sientes que tu situación no mejora. Pero hoy Dios quiere decirte claramente que Él no ha pasado por alto tu situación. Él ve claramente tu dolor. Él conoce profundamente tus lágrimas y hoy Él mismo está pasando cerca de ti, ofreciéndote la oportunidad divina de acercarte con fe verdadera y experimentar la misma transformación sobrenatural que vivió esta mujer. La fe que tuvo esta mujer no fue una fe pasiva, ni una fe que esperaba de brazos cruzados. Fue una fe activa, audaz, decidida, que la llevó a atravesar barreras, a vencer el rechazo y a tomar acciones concretas en dirección hacia Jesús. Hoy, Dios quiere que hagas exactamente lo mismo. No importa cuánto tiempo lleves luchando con esa enfermedad o esa angustia, no importa cuántas veces hayas intentado salir de esta situación sin éxito. Hoy Jesús está cerca de ti, y lo único que Él espera es que te acerques con fe absoluta, creyendo firmemente que Él puede transformar completamente tu angustia en alegría y tu enfermedad en sanidad. Ahora mismo, como un paso de fe poderoso y profético, te invito a que declares en los comentarios con toda convicción espiritual: hoy extiendo mi mano hacia Jesús. Él transforma mi angustia en alegría y mi enfermedad en sanidad. Escribe esta declaración ahora mismo, porque al hacerlo estás activando el poder sobrenatural de Dios sobre tu vida. Estás tomando un paso real y concreto en dirección al milagro que Él tiene reservado especialmente para ti. Prepárate para seguir avanzando en este viaje espiritual, porque Dios aún tiene muchas verdades poderosas que quiere revelarte. Verdades que transformarán radicalmente tu vida, que te permitirán experimentar su poder sobrenatural y que te llevarán a vivir una alegría tan profunda y real que nada ni nadie podrá arrebatártela jamás. Sigamos adelante, porque este es solo un paso más hacia la victoria gloriosa que Dios ha preparado especialmente para ti. Y Job, cuando Dios convierte la angustia de la pérdida en gozo de restauración, existen situaciones en nuestra vida en las que la angustia llega con una fuerza tan devastadora que parece arrasarlo absolutamente todo a su paso. Son esas circunstancias en las cuales sentimos como todo lo que amábamos, todo lo que considerábamos seguro, todo aquello en lo que habíamos depositado nuestra confianza, parece derrumbarse en cuestión de momentos frente a nuestros ojos, dejando nuestro corazón completamente destrozado, invadido por una tristeza tan profunda y dolorosa que sentimos que jamás volveremos a ser los mismos. Probablemente, mientras escuchas estas palabras, sientes como ciertos recuerdos dolorosos comienzan a invadir tu mente. Momentos en los que perdiste algo valioso, algo que representaba seguridad, estabilidad o alegría para ti, y cuya pérdida dejó cicatrices profundas en tu alma.
Quizás perdiste un ser querido, tu salud, un trabajo, una relación importante, tu economía o incluso tu reputación. Sea lo que sea que hayas perdido, hoy quiero que sepas que Dios no ignora esa situación dolorosa. Él conoce exactamente la magnitud de tu dolor. Él entiende perfectamente el alcance de tu angustia y quiere revelarte que esa pérdida no es el final de tu historia, sino el comienzo de algo glorioso y sobrenatural que Él mismo está preparando para ti. Para comprender esta poderosa verdad espiritual, es esencial que miremos profundamente la historia de Job, relatada en el libro que lleva su nombre. Una historia que representa de manera clara y dramática cómo Dios puede tomar las pérdidas más grandes que experimentamos en la vida y convertirlas en testimonios sobrenaturales de restauración, alegría y bendición doble. Job fue un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre bendecido abundantemente en todos los aspectos de su vida. Tenía una hermosa familia, era extremadamente próspero y respetado por todos. Pero un día, de manera repentina y devastadora, Job perdió absolutamente todo lo que tenía. Sus bienes fueron destruidos, sus hijos murieron trágicamente, su salud se deterioró gravemente, e incluso aquellos amigos más cercanos comenzaron a cuestionar su integridad y su fe. Imagina por un instante lo que Job debió haber sentido en ese momento. De un día para otro, todo lo que él consideraba valioso, todo lo que amaba profundamente, fue arrebatado violentamente, dejándolo completamente destrozado, abatido y en profunda angustia. La Biblia describe claramente cómo Job, en medio de semejante dolor, se sentó en ceniza y lloró amargamente. Y aunque era un hombre justo y temeroso de Dios, hubo momentos en los que expresó su frustración, su angustia y su incomprensión ante semejantes tragedias. Sin embargo, en medio de todo ese dolor, Job hizo algo extraordinario y poderoso. A pesar de no comprender lo que estaba sucediendo, a pesar de su profunda tristeza y angustia, decidió aferrarse firmemente a Dios. En lugar de alejarse del Señor, en lugar de negar su fe o renunciar a la esperanza, Job permaneció en oración constante, en diálogo honesto y abierto con Dios, expresando su dolor, pero sin jamás renunciar a su confianza absoluta en la fidelidad y soberanía divina. Job entendió algo sumamente importante que hoy Dios quiere revelarte a ti también, que la angustia profunda que experimentamos ante las pérdidas no es señal de que Dios nos haya abandonado, sino una invitación a confiar en Él con una profundidad y una intensidad que jamás antes habíamos experimentado. Job entendió que, aunque no podía comprender el porqué de su situación, podía confiar plenamente en el quién que estaba detrás de ella, en un Dios fiel, bueno, amoroso y poderoso, que tenía un plan perfecto, aunque en ese momento pareciera invisible e incomprensible. Y fue precisamente esa confianza absoluta en Dios, esa fidelidad inquebrantable en medio del sufrimiento más extremo, lo que llevó finalmente a Job a experimentar un milagro sobrenatural de restauración divina. La Escritura dice claramente que después de que Job oró por sus amigos, el Señor restauró completamente su vida, entregándole todo lo que había perdido y mucho más. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job 42:10. Job recibió el doble de bienes materiales, hijos e hijas nuevas, salud restaurada, relaciones fortalecidas y una nueva perspectiva espiritual mucho más profunda acerca de quién era Dios y lo que él podía hacer. La historia de Job nos muestra, con claridad absoluta, que Dios no solo tiene el poder de restaurar lo que hemos perdido,
sino que Él tiene el poder sobrenatural de multiplicar abundantemente aquello que parecía imposible de recuperar. Dios no solo restaura nuestra vida, sino que la mejora radicalmente. Él toma nuestra angustia más profunda, nuestro dolor más intenso, nuestras pérdidas más significativas, y las utiliza como la base misma para construir algo mucho más grande, mucho más glorioso, mucho más impactante. Quizás hoy estás enfrentando pérdidas significativas. Quizás te encuentres en una temporada en la que parece que has perdido todo lo valioso para ti y sientes cómo la angustia intenta destruir tu esperanza, tu fe y tu alegría. Pero hoy Dios quiere que sepas claramente que Él tiene poder absoluto sobre tu situación. Dios puede tomar esas mismas circunstancias dolorosas y convertirlas en una historia sobrenatural de restauración, alegría y victoria absoluta. Él quiere que entiendas que tu historia no terminará en derrota, tristeza o pérdida, sino que Él mismo está preparando ya mismo una restauración gloriosa que impactará no solo tu vida, sino también la vida de muchas otras personas que escucharán tu testimonio poderoso. Hoy Dios quiere que tomes una decisión espiritual poderosa, confiar plenamente en Él en medio de tu angustia. No permitas que las pérdidas que has sufrido definan tu identidad ni tu futuro. En cambio, permite que esas pérdidas sean una oportunidad poderosa para conocer a Dios de una manera mucho más profunda, mucho más real y mucho más transformadora. Confía en que Él está trabajando ya mismo, aunque no lo puedas ver con claridad aún, ahora mismo. Como acto de fe profético y poderoso, te invito a que declares con toda confianza espiritual en los comentarios: hoy Dios convierte mi pérdida en una restauración sobrenatural. Escríbelo con convicción, porque al hacerlo estarás dando un paso concreto que activará en tu vida el mismo poder transformador que Dios manifestó en la vida de Job. Prepárate para seguir adelante en este viaje espiritual, porque aún hay muchas más verdades profundas y transformadoras que Dios quiere revelarte. Verdades que tienen el poder absoluto de cambiar completamente tu perspectiva, tu vida y tu futuro. Sigamos adelante juntos, porque Dios está obrando ya mismo en ti algo mucho más grande y glorioso de lo que jamás imaginaste. El ciego Bartimeo, cuando la angustia de la oscuridad se convierte en el gozo de ver a Jesús. La angustia tiene muchas formas. Algunas veces se manifiesta como un dolor físico, otras como una tristeza profunda. A veces es una opresión del alma, otras una niebla en la mente, pero hay una forma particular de angustia que es tan devastadora como silenciosa. La angustia de no ver salida, de vivir en oscuridad, de no encontrar dirección. Y esa fue la realidad durante años del ciego Bartimeo, cuyo encuentro con Jesús se relata en el Evangelio de Marcos, capítulo 10. Su historia nos revela cómo Dios transforma la oscuridad más densa en un estallido de luz, alegría y propósito. Bartimeo vivía en la ciudad de Jericó. Era ciego, y como muchos en su condición en aquella época, estaba relegado a la orilla del camino, marginado, olvidado, reducido a mendigar unas pocas monedas para sobrevivir. Día tras día, escuchaba pasos que iban y venían, vidas que avanzaban, mientras él permanecía en el mismo lugar, inmóvil, atrapado en su condición. La oscuridad no solo cubría sus ojos, también cubría sus esperanzas, porque no ver no es solo una condición física, es también una experiencia emocional y espiritual. Cuando uno no puede ver, no puede proyectar, no puede imaginar futuro, no puede tomar decisiones con seguridad. La ceguera de Bartimeo era una prisión de incertidumbre, pero algo cambió radicalmente el día que escuchó que Jesús de Nazaret pasaba cerca. En medio de la multitud, en medio del ruido, algo en su interior despertó.
Algo dentro de él gritó con más fuerza que su limitación. Dice la Escritura que comenzó a clamar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta no fue una simple súplica. Fue un grito desde lo más profundo de su alma. Fue el clamor de alguien que estaba cansado de vivir en la oscuridad, cansado de que la angustia dominara su vida, cansado de ver pasar oportunidades sin poder alcanzarlas. Los que estaban alrededor intentaron callarlo. Le dijeron que se callara, pero cuanto más lo reprendían, más fuerte clamaba. Porque cuando uno se da cuenta de que Jesús está cerca, la desesperación se convierte en esperanza violenta, en fe que no se resigna, en determinación que desafía el protocolo, la multitud y la costumbre. Bartimeo no tenía vista, pero tenía voz, y usó su voz para romper las cadenas de su oscuridad, y Jesús se detuvo. ¡Qué declaración tan poderosa! El Hijo de Dios, el Verbo eterno, el Mesías prometido, se detuvo por el clamor de un ciego marginado a la orilla del camino. Esta escena revela el corazón de nuestro Salvador. Él se detiene por los que claman desde lo profundo. Se detiene por los que no se resignan. Se detiene por los que aún en la oscuridad levantan su voz con fe. Jesús mandó llamarlo, y la multitud, que antes lo reprendía, ahora cambia su tono y le dice: «Ten ánimo, levántate, te llama». ¡Qué rápido cambia la voz del pueblo cuando Dios decide intervenir! Lo que antes era rechazo, ahora se convierte en anuncio de esperanza. Y Bartimeo, sin demora, arrojó su capa, se levantó y fue a Jesús. Esa capa representa mucho más que una prenda. Era su identidad como mendigo, su seguridad, su refugio, su historia. Pero en un acto de fe, la soltó. Porque quien realmente cree que Jesús puede cambiar su vida, está dispuesto a soltar lo que le ha identificado con el pasado. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». Y Bartimeo respondió con la sencillez de quien sabe lo que necesita: «Maestro, que recobre la vista». Jesús no solo lo sanó físicamente, le devolvió la dignidad, la dirección, la posibilidad de avanzar. Dice la Biblia que al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¡Qué poderosa declaración! De estar sentado en la orilla, pasó a caminar con propósito. De vivir en oscuridad, pasó a ver al Mesías. De ser un mendigo, invisible, pasó a ser un discípulo visible. La historia de Bartimeo nos habla a todos los que alguna vez nos hemos sentido atrapados en una oscuridad emocional, espiritual o mental. A los que hemos vivido con la angustia de no ver salida, de sentirnos paralizados en la vida. Nos enseña que la fe no requiere condiciones perfectas, solo requiere determinación. Nos muestra que Jesús escucha incluso el clamor más ahogado, que se detiene por aquellos que lo llaman con sinceridad y que tiene el poder de devolvernos la vista, la esperanza y la alegría. Hoy quiero invitarte a hacer como Bartimeo, a clamar, a no callarte, a no resignarte, aunque todo a tu alrededor te diga que calles, que no molestes, que no hay solución. Tú clama más fuerte, porque Jesús está cerca, porque Él se detiene por ti, porque Él puede abrir tus ojos, sanar tu corazón y convertir tu angustia en alegría. Declara ahora mismo en los comentarios, con fe verdadera: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Devuélveme la vista, el gozo y el propósito». Escribe estas palabras como acto profético, como grito de fe, como señal de que no te quedarás más en la orilla. Porque este es tu momento, este es tu día. Jesús está pasando y tú no vas a quedarte igual. Y prepárate, porque aún hay más que el Espíritu Santo quiere revelarte. Vamos a seguir. Dios aún tiene palabras que pueden transformar tu alma y llenar tu corazón de alegría verdadera.
El hijo pródigo, cuando la angustia de haber fallado se transforma en la alegría de volver al Padrela. Angustia de la oscuridad, la angustia del abandono, la angustia de la enfermedad. Todas son formas devastadoras de dolor. Pero hay una angustia aún más lacerante, la angustia de saberse culpable, la que nace no por lo que otros nos hicieron, sino por lo que hicimos nosotros mismos. La angustia de haber fallado, de haber elegido mal, de haber desperdiciado oportunidades, de haber deshonrado el amor que alguien nos ofrecía. Es un peso que se lleva en silencio, con vergüenza. Es una cárcel sin barrotes, pero con muros de culpa que parecen imposibles de romper. Quizá tú, al igual que tantos, conoces esa angustia. Quizá llevas tiempo sintiendo que te alejaste demasiado, que tomaste decisiones que hirieron tu relación con Dios, con otros, contigo mismo. Quizá llevas tiempo repitiéndote que no mereces volver, que no tienes cara para regresar, que ya es tarde. Pero hoy Dios te va a enseñar que la angustia más profunda causada por el pecado puede ser sanada por el abrazo más glorioso del perdón. Y no hay una parábola más poderosa para revelarnos esta verdad que la del Hijo Pródigo, narrada por Jesús en Lucas capítulo 15. Este joven, como tú bien sabes, pidió su herencia antes de tiempo, se alejó del hogar del Padre y fue a vivir una vida desenfrenada, buscando en los placeres y en el mundo el gozo que solo el amor del Padre puede dar. Durante un tiempo pareció que todo iba bien. Risas, amistades falsas, placeres pasajeros. Pero cuando el dinero se acabó, también se acabó la compañía. Y con la soledad llegó el hambre, la miseria, el vacío y la angustia. Este joven, que antes era hijo de casa, ahora se encontraba alimentando cerdos, deseando comer de lo que ellos comían. ¡Qué imagen tan fuerte! Había descendido hasta lo más bajo, no solo físicamente, sino espiritualmente, emocionalmente, existencialmente. Y en medio de esa suciedad, de esa miseria, de esa soledad, algo comenzó a despertar en su interior, el recuerdo del amor del Padre, de la mesa familiar, de la paz que solo el hogar puede ofrecer. Y dice la Escritura algo profundo, y volviendo en sí dijo: «Cuantos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre». Ese volver en sí fue el comienzo de la transformación. El primer paso para que su angustia se convirtiera en alegría. Y hoy Dios te dice: hoy quiero que vuelvas en ti, que recuerdes quién eres, que recuerdes de dónde vienes, que recuerdes cuánto te amo y cuánto te extraño. El hijo pródigo no volvió con arrogancia. Volvió con vergüenza, no volvió pidiendo un lugar de honor, volvió esperando ser tratado como esclavo. Pero el padre, que lo había estado esperando todo ese tiempo, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó y le devolvió su dignidad con una túnica nueva, un anillo de autoridad y un banquete de celebración. ¡Qué escena tan conmovedora! La angustia de años, el peso de la culpa, el olor de los cerdos, las lágrimas del fracaso, todo fue absorbido por un solo abrazo, porque en ese abrazo no solo hubo perdón, hubo restauración, no solo hubo gracia, hubo alegría, no solo hubo reconciliación, hubo fiesta, y hoy Dios quiere darte el mismo abrazo. Tal vez te alejaste, tal vez caíste, tal vez fallaste, tal vez llevas años convencido de que no puedes volver. Pero hoy el cielo te dice: tú sigues siendo mi hijo, y mi casa sigue teniendo un lugar para ti. La historia del hijo pródigo no es una historia de juicio, es una historia de regreso. No es una historia de castigo. Es una historia de restauración, no es una historia de reproche, es una historia de fiesta, porque el Padre Celestial no te está esperando con un dedo acusador, te está esperando con los brazos abiertos. Y si tú hoy decides volver, como aquel joven, si hoy dices: me levantaré e iré a mi Padre,
Si hoy reconoces tu necesidad y te atreves a dar el primer paso, Dios no solo te recibirá, Dios correrá a tu encuentro. Por eso, ahora mismo, quiero invitarte a hacer una declaración profética que marcará el regreso de tu alma al lugar de la alegría. Escribe en los comentarios con fe: hoy vuelvo a la casa del Padre. Su abrazo me restaura y su amor me llena de gozo. Hazlo sin miedo, hazlo con el corazón quebrantado, hazlo como quien ha estado mucho tiempo lejos y por fin ha entendido que la verdadera alegría no está en lo que el mundo ofrece, sino en los brazos del Padre que nunca dejaron de esperarte. Y quédate conmigo, porque aún hay más que el cielo. No quiere entregarte. Todavía nos esperan verdades que terminarán de arrancar esa angustia que un día pareció inamovible, y te llenarán con una alegría que solo los que han sido restaurados pueden entender. Pedro, cuando la angustia de haber negado a Jesús se convierte en gozo de ser restaurado por su amor, hay angustias que son visibles, lágrimas que los demás ven, heridas que se notan, dolor que se expresa. Pero existe una clase de angustia mucho más silenciosa, más íntima, más escondida. La angustia del que falló cuando prometió no fallar, del que negó a Jesús cuando juró amarlo hasta la muerte, del que siente que deshonró el amor más puro que ha conocido. Esa es la angustia que consumía a Pedro, el apóstol fuerte, el valiente, el que caminó sobre las aguas, el que cortó la oreja del soldado, el que declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese mismo Pedro fue el que pocas horas después, frente al miedo, frente al frío de una noche de juicio, frente a una criada, negó 3 veces conocer a su maestro. Y cuando cantó el gallo, se quebró el alma. Ese canto no solo le recordó la profecía de Jesús, le recordó su caída, su debilidad, su contradicción. Le recordó que cuando más lo necesitaban, él no estuvo. Y Pedro, dice la Escritura, salió y lloró amargamente. ¿Has llorado así alguna vez? ¿Has sentido esa clase de angustia que no viene de lo que te hicieron, sino de lo que tú hiciste? ¿Has cargado esa culpa silenciosa, esa voz que susurra: fallaste? Entonces entiendes el corazón de Pedro. Después de la cruz, después del sepulcro, Pedro no se quedó en Jerusalén. Volvió a Galilea. Volvió a su red, a su barca, a su antiguo oficio. Porque cuando no sabes qué hacer con tu culpa, tiendes a regresar a lo conocido. Y ahí estaba él, no solo pescando peces, sino atrapado en la red de su culpa. Pero Jesús resucitó, y no fue al templo, ni al palacio, ni a la sinagoga. Fue a la orilla del lago, buscó a Pedro. Jesús fue a buscar a quien lo había negado, y el momento que sigue es uno de los más conmovedores del Evangelio. Jesús lo llama, no con reproche, no con acusación, sino con fuego, con desayuno, con ternura y con preguntas. Pedro, ¿me amas? No una vez, no 2 veces, 3 veces, una por cada negación. No para humillarlo, sino para restaurarlo. Pedro el quebrado, el fallido, el traidor, es transformado en Pedro, el pastor de ovejas, el líder, el restaurado, porque esa es la manera en que Dios sana nuestras angustias más profundas, no borrando lo que hicimos, sino redimiendo nuestra historia con amor. Jesús no solo perdonó a Pedro, Jesús le devolvió su propósito, le recordó que aún era útil, que aún era amado, que aún era elegido, y eso mismo quiere hacer contigo hoy. Quizás tú, como Pedro, prometiste cosas que no cumpliste. Quizás dijiste que ibas a ser firme, pero caíste. Quizás negaste a Jesús no con palabras, sino con acciones, con decisiones, con silencios. Y la angustia de la culpa te ha encerrado en tu Galilea, en ese lugar donde finges que todo está bien, pero sabes que algo se rompió por dentro. Hoy Jesús se aparece en tu orilla. No viene con reclamos, no viene con acusaciones, viene con desayuno,
con fuego, con preguntas que restauran, y te dice, ¿me amas? No te está preguntando si eres perfecto, te está preguntando si estás dispuesto a empezar otra vez. Si estás listo para soltar la culpa y abrazar la gracia, porque la misma voz que Pedro oyó decir, sígueme, es la voz que hoy te está llamando de nuevo. No importa cuántas veces hayas negado a Jesús con tu actitud, hoy puedes decir, Señor, tú sabes que te amo. Y con eso inicia la restauración. Hoy quiero que hagas un acto profético de fe. Escribe en los comentarios, Señor, tú sabes que te amo. Restáurame y úsame otra vez. No te quedes en la barca. No te escondas detrás de tus errores. No te resignes a la angustia. Jesús te quiere de vuelta, no como mendigo, sino como pescador de almas. Este es tu momento. El fuego está encendido. El pan está listo, el maestro te está esperando y, lo mejor, el viaje no ha terminado, apenas estamos comenzando. Dios aún tiene mucho más que hablar a tu corazón. La mujer adúltera, cuando la angustia de la vergüenza se transforma en el gozo de ser perdonada. Hay una angustia que no se ve a simple vista, pero que quema por dentro. Una angustia que no siempre se puede explicar con palabras, pero que se lleva en la mirada, en la postura, en el silencio. Es la angustia de la vergüenza, no la vergüenza superficial de haber cometido un error pequeño, sino la vergüenza que paraliza el alma, la que hace que quieras esconderte del mundo, de ti mismo y hasta de Dios. Esa es la angustia que invadía a aquella mujer sorprendida en adulterio, arrastrada brutalmente por los fariseos hasta los pies de Jesús. Su historia está relatada en Juan capítulo 8, y aunque los religiosos la llevaron con la intención de poner a prueba al maestro, ella era una mujer real, con una historia, un nombre, un pasado, un dolor, y aunque la Biblia no nos dice su nombre, nos dice algo aún más importante, que Jesús la vio. La escena es dramática. Los acusadores la colocan en el centro, rodeada por piedras, amenazas y gritos de juicio. Estaba expuesta, humillada, sin escapatoria. Tal vez ni siquiera tuvo tiempo de cubrirse bien. No tuvo derecho a defenderse. Solo estaba ahí, cargando sobre sus hombros el peso de su pecado y el desprecio de los hombres. Y quizá tú también te has sentido así alguna vez. Quizás no en lo físico, pero sí en lo espiritual, emocional o moral. Quizás has estado en el centro de tu propio juicio, rodeada por voces que te acusan, por recuerdos que te condenan, por decisiones que te persiguen, por errores que parecen definirte. Pero justo en medio de esa angustia pública, en medio de esa humillación diseñada para matarla, Jesús se agachó y escribió en la tierra. ¡Qué gesto tan profundo y misterioso! Jesús no respondió con gritos ni con escándalo, respondió con calma. Mientras todos querían ver sangre, Jesús se inclinó, y entonces dijo, «El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra», y uno a uno, desde el más viejo hasta el más joven, soltaron sus piedras y se fueron, porque nadie está libre de fallar, nadie está libre de caer, nadie tiene derecho a condenar lo que también ha hecho en secreto. Cuando la multitud se disolvió, Jesús se incorporó y le preguntó con una ternura desconcertante, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella, aún temblando, aún confundida, responde, «Ninguno, Señor». Y Jesús, con la autoridad del cielo y la compasión del Padre, pronuncia palabras que cambiarían para siempre su historia. «Ni yo te condeno, vete y no peques más». ¡Qué alivio, qué gloria, qué milagro! En un solo momento la angustia de la vergüenza fue arrancada de su alma, y el gozo del perdón fue sembrado como una semilla viva en su corazón. La mujer que esperaba morir, vivió. La mujer que esperaba ser apedreada, fue perdonada. La mujer
que pensaba que todo había terminado, recibió un nuevo comienzo, y ese mismo Jesús está hoy frente a ti, no con piedras, no con juicio, sino con misericordia, gracia y restauración. Quizás tú también has estado envuelta en errores que no puedes borrar. Quizás has vivido situaciones que te han marcado con vergüenza. Quizás sientes que no mereces acercarte a Jesús. Pero hoy Él quiere que escuches su voz por encima de las demás. Ni yo te condeno. Vete y no peques más, porque no viniste a este video por casualidad. Viniste porque el cielo decidió escribir hoy una nueva historia sobre el polvo de tu pasado. Por eso, como acto de fe, te invito ahora a escribir en los comentarios esta declaración de restauración. Hoy suelto mi vergüenza y abrazo el perdón de Jesús. Él me da una nueva vida. Hazlo con sinceridad. Hazlo como esa mujer que ya no necesita esconderse. Hazlo como quien fue liberada en lo más profundo de su alma, porque el que un día te encontró caída, hoy te mira a los ojos y te dice: levántate, camina y vive, porque aún hay un propósito para ti. Y aún no hemos terminado, amada. Dios sigue revelando secretos que restauran el alma y nos llenan de alegría eterna. La hija de Jairus, cuando la angustia de lo irremediable se transforma en gozo de resurrección. La angustia más temida por el corazón humano es, sin duda, aquella que se vive cuando creemos que ya no hay nada más que hacer. Es esa angustia que se instala cuando la situación ha cruzado una línea invisible, cuando el problema ya no es grave, sino definitivo, cuando la esperanza no solo se desangra, sino que parece haber muerto. Y fue exactamente esa la angustia que invadió a Jairo, un principal de la sinagoga, un hombre respetado, pero también un padre desesperado. Su historia, relatada en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, nos revela el corazón de un padre que, ante la inminente muerte de su hija, se despoja de su orgullo, de su posición, de su imagen, y corre a los pies de Jesús, suplicando con la urgencia que solo conoce quien ama con el alma: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y viva. Esa fue su súplica. Palabras que brotan no desde el protocolo, sino desde la angustia más pura. Y Jesús no se hace esperar. Comienza a caminar hacia su casa, pero en el camino ocurre un retraso. Una mujer con flujo de sangre toca el manto de Jesús y es sanada. Y mientras ese milagro sucede, llega la noticia que Jairo jamás quiso escuchar: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. ¿Puedes imaginar ese momento? El vértigo, el nudo en la garganta, la sensación de que el tiempo se detuvo y el mundo se desplomó sobre él. La angustia de Jairo en ese instante fue absoluta. Pasó de la esperanza al vacío, de la fe a la aparente derrota. Pero justo ahí, en medio de esa neblina densa del alma, Jesús habla, y lo que dice es tan fuerte, tan directo, tan profundo, que puede atravesar cualquier duelo. No temas, cree solamente. No temas, Jairo. Aunque el informe diga que ya no hay más nada que hacer, aunque la muerte haya llegado, aunque los demás te digan que te rindas, cree solamente, porque cuando tú crees, aún lo que ha muerto puede volver a vivir. Jesús siguió caminando hacia la casa, y al llegar encontró el ambiente cargado de llanto, de luto, de resignación. Todos lloraban. Algunos se burlaban al oír que Jesús decía: la niña no está muerta, sino dormida. Pero Jesús echó fuera a los incrédulos. Solo permitió que quedaran los padres y 3 de sus discípulos. Porque a veces, para ver un milagro, es necesario cerrar la puerta a quienes no creen. Y entonces ocurrió lo imposible. Jesús tomó la mano de la niña y con ternura, con autoridad, con divinidad, dijo: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Caminó, comió, vivió.
El llanto se transformó en gritos de alegría, el luto en danza, la angustia de la muerte en el gozo de la resurrección. Esta historia no es solo un milagro aislado, es una revelación de quién es Jesús y de lo que Él puede hacer. Es la prueba de que para Él nada está perdido, nada está muerto del todo, nada está tan roto que Él no pueda restaurar. Quizá tú, como Jairo, has recibido noticias que desgarraron tu alma. Quizá has perdido algo que amas profundamente. Quizá tu corazón está de luto, aunque nadie lo sepa. Pero hoy Jesús te mira y te dice lo mismo. No temas, cree solamente, porque Él va de camino a tu casa. Él ya ha escuchado tu oración. Él ya puso su mirada en tu dolor. Y aunque parezca que todo está acabado, Él puede pronunciar una palabra que lo cambie todo. Hoy te invito a declarar con fe, con esperanza, con voz profética, Talita Cumi. Jesús me toma de la mano y me levanta del lugar donde la angustia me enterró. Escríbelo en los comentarios. Escríbelo como quien deja un acta en el cielo. Porque tu historia no termina con una mala noticia. Tu historia continúa con un milagro. Prepárate, porque aún quedan capítulos que el Espíritu Santo quiere escribir en tu alma. Vamos más profundo, vamos por más. Dios sigue hablando, y lo que viene será glorioso. Los discípulos en el camino a Emaús, cuando la angustia de la desilusión se transforma en gozo de reencuentro con Jesús. La angustia no siempre nace de un golpe directo, de una pérdida concreta o de una herida evidente. A veces la angustia más peligrosa es la que viene después de haber creído, después de haber esperado algo con todas las fuerzas del alma, y ver cómo eso que soñamos se derrumba ante nuestros ojos. Es la angustia de la desilusión, la que brota cuando lo que parecía una promesa termina en sepulcro. Y así se sentían los dos discípulos que caminaban de Jerusalén hacia Emaús, aquel domingo que ya conocemos como el día de la resurrección, pero que para ellos aún era solo el día después del fracaso. Caminaban con el alma apagada, con los pasos lentos, arrastrando el peso de su tristeza y la confusión que envolvía sus pensamientos. Habían creído que Jesús era el Mesías. Lo habían seguido, lo habían escuchado hablar con poder, lo habían visto sanar, multiplicar, liberar. Habían apostado todo a Él. Pero luego vino la cruz, luego vino el silencio, luego vino el sepulcro, y su esperanza fue sepultada junto con el cuerpo del Maestro. Lucas 24 nos cuenta que mientras iban conversando, Jesús mismo se les acercó, pero sus ojos estaban velados y no lo reconocieron. Y es aquí donde comienza el milagro, porque incluso cuando no lo reconoces, Jesús camina contigo. Incluso cuando tu tristeza empaña tu visión, Él no se aparta. Incluso cuando tu angustia te ciega, su presencia permanece fiel. Jesús les pregunta de qué hablan, y ellos, sorprendidos, comienzan a contarle con el corazón abierto su dolor. Dicen: nosotros esperábamos que Él sería el que redimiría a Israel. Y esa frase, esperábamos que, es la confesión de toda alma angustiada por la desilusión. Esperábamos que no muriera, esperábamos que sanara, esperábamos que nos defendiera. Esperábamos que se quedara, pero no pasó como queríamos. ¿Y ahora qué queda de nuestra fe? Jesús, con paciencia divina, comienza a caminar con ellos en medio de su dolor. Y poco a poco, con las Escrituras, les empieza a explicar por qué era necesario que todo sucediera así. Les revela el propósito detrás del sufrimiento. Les muestra que lo que parecía derrota era parte del plan de redención. Y mientras Él hablaba, algo comenzó a suceder por dentro. La tristeza no se fue de inmediato, pero el corazón empezó a arder. Y cuando finalmente llegaron a Emaús y se sentaron a la mesa, Jesús partió el pan, y sus ojos se abrieron.
lo reconocieron. Él estaba vivo. Él no los había dejado. Él había resucitado y había caminado con ellos todo el tiempo. La angustia de la desilusión se transformó en un gozo incontenible, y aquellos que horas antes caminaban cabizbajos y con el alma apagada, ahora volvían corriendo a Jerusalén, con el corazón ardiendo y con un mensaje que anunciar: Jesús vive. Lo hemos visto. Amada alma, quizá tú también estás caminando hoy en medio de tu Emaús. Quizá arrastras una tristeza que nació de una expectativa rota, de una oración no respondida como tú esperabas, de un proyecto que se cayó, de un sueño que parecía de Dios pero terminó en cruz. Quizá tú también has dicho: yo esperaba, casi. Pero hoy el Señor te dice: yo estoy caminando contigo. Aunque no lo reconozcas aún, aunque sientas que todo fue en vano, aunque tu alma esté nublada por la desilusión, Él está a tu lado, hablándote a través de su palabra, preparando el momento del reencuentro, del fuego en tu interior, del pan partido, del gozo de reconocerlo otra vez. Hoy quiero invitarte a que escribas en los comentarios una declaración de fe, como un acto profético que diga: Jesús, aunque no te vea, sé que caminas conmigo. Haz arder mi corazón otra vez. Escríbelo con sinceridad, escríbelo con lágrimas si hace falta, pero escríbelo como quien se rehúsa a dejar que la desilusión gane la batalla. Porque lo que parecía el fin era solo el capítulo previo a tu resurrección espiritual. Y lo que viene está lleno de fuego, de presencia y de alegría que nadie te podrá quitar. Prepárate para lo que viene. El siguiente paso será aún más glorioso. La angustia ya no es tu final. Hay alegría reservada para ti si has llegado hasta aquí. Permíteme empezar este cierre mirándote con los ojos del alma y diciéndote esto. Muy pocos llegan hasta el final, pero tú estás aquí. Has caminado a través de cada palabra, has abierto tu corazón a cada historia, has llorado con cada angustia descrita y has creído en cada promesa pronunciada. Y eso no es poca cosa, eso es fe. Eso es hambre espiritual, eso es valentía. Hoy el cielo ha abierto un archivo especial con tu nombre, porque mientras otros pasaban de largo, tú decidiste quedarte hasta el último segundo, y esa decisión no solo honra este mensaje, honra al Espíritu Santo que lo inspiró. Te ha hablado Dios, a través de Ana, a través de David, de Pablo y Silas, del ciego Bartimeo, del hijo pródigo, de Job, de Pedro, de la mujer adúltera, de la hija de Jairo y de los discípulos de Emaús. Y si prestas atención, notarás que en cada historia había una angustia. Pero en todas, Dios trajo un final distinto al que el enemigo planeó, y ahora el Espíritu de Dios te dice directamente a ti: tu historia también tendrá otro final. No morirás así, no terminarás como empezaste, no vivirás eternamente con esta carga, no serás definido por tu caída. La angustia no es tu etiqueta, la alegría será tu testimonio, porque Dios no solo sana, Él transforma, no solo restaura, Él renueva, no solo te levanta, Él te da alas. No solo cambia tu lamento en danza, Él hace nueva cada cosa dentro de ti. Hoy te invito a hacer algo más que escuchar. Escribe en los comentarios una frase que diga ¿por qué te quedaste hasta el final? Que no sea una frase automática, que sea una declaración del alma, un testimonio, un grito escrito, algo como: me quedé hasta el final porque necesitaba que Jesús me devuelva la alegría que la vida me quitó. O, me quedé hasta el final porque quiero volver a creer en medio de mi angustia. O simplemente, me quedé hasta el final porque sé que Dios está escribiendo un nuevo capítulo en mi vida. Escríbelo con sinceridad.
Escríbelo como quien deja su firma espiritual en este altar de palabras. Escríbelo para que el cielo registre tu fe y para que otros, al leerlo, sepan que no están solos. Y si este mensaje te bendijo, compártelo. Suscríbete si aún no lo has hecho. Dale me gusta porque al hacerlo, YouTube lo muestra a otros corazones rotos que lo necesitan. Tú no sabes a quién podrías estar salvando del suicidio, del abandono, de la desesperación. Muchos no tienen iglesia, ni pastor, ni red de apoyo, pero tienen este canal y te tienen a ti como canal de bendición. Así que no guardes esta palabra. Sé un puente, sé una antorcha, sé una voz que diga: Dios sana la angustia y devuelve la alegría. Y ahora, quédate un momento más, cierra los ojos. Respira profundo. Siente la música de fondo. No salgas corriendo. No interrumpas la presencia. No apagues la llama que ha encendido tu interior. Quédate unos segundos más y susurra palabras de gratitud al Padre, porque si Él habló, entonces algo ya está cambiando. Hasta el próximo video. Con amor pastoral y alma rendida, nos despedimos por ahora. Pero recuerda, tu historia no termina en angustia, tu historia termina en gloria. Te bendigo. Oración final. Cuando Dios arranca la angustia y siembra una alegría, eterna Padre eterno, Dios de toda consolación, tú que habitas en lo alto y también en lo íntimo de los corazones quebrantados, tú que ves lo que nadie ve, tú que escuchas los suspiros que nadie oye, tú que conoces los pensamientos antes de que se formen en nuestra boca. Aquí estamos, Señor, con el alma desnuda, con el espíritu humillado, con la fe temblando y la esperanza extendida. Aquí estamos, después de haber recorrido un camino de historias y verdades que no solo leímos, las vivimos. Hoy nos acercamos, como Ana, que en su angustia lloró amargamente delante de ti, pero que también supo que la alegría del alma viene cuando dejamos el peso en tu presencia. Hoy venimos como David, que se fortaleció en ti en medio de sus enemigos, y aprendió que el gozo no viene del aplauso de los hombres, sino del abrazo del cielo. Venimos como Pablo y Silas, encadenados en cárceles oscuras, pero cantando himnos en medio de la noche, porque descubrieron que la alabanza sincera rompe toda angustia interior. Hoy te buscamos como Bartimeo, ese ciego que gritó sin importar quién lo quería callar, porque solo tú, Jesús, podías devolverle la vista y la alegría. Hoy nos arrojamos como el hijo pródigo, rendidos, sucios, heridos, pero sabiendo que aún hay casa, aún hay Padre, aún hay un abrazo esperándonos. Nos presentamos como Job, Señor, después del dolor, después de los vacíos, después de las pérdidas, pero también después de comprender que solo tú tienes palabras de vida. Te miramos como Pedro, con vergüenza por haberte negado tantas veces, por habernos escondido, por haberte fallado. Y aún así, tú preparaste fuego, pan y perdón para nosotros. Venimos como la mujer sorprendida en pecado, con piedras simbólicas volando hacia nosotros, con corazones rotos por la culpa, pero postrados ante el único que puede levantar sin condenar. Hoy te invocamos como Jairo, con noticias que desgarran, con diagnósticos, con llantos, con despedidas, pero también con la fe que escucha cuando tú dices: no temas, cree solamente. Y caminamos como los discípulos de Emaús, cabizbajos, decepcionados, confundidos, hasta que tu presencia parte el pan y el fuego vuelve a nacer en nuestro pecho. Espíritu Santo, hoy no pedimos palabras. Hoy pedimos fuego, fuego que consuma la angustia, fuego que despierte la fe dormida, fuego que queme los recuerdos dolorosos y siembre memorias de redención. Haznos como arpas que vibren con el soplo de tu consuelo. Haznos como tierra fértil donde la tristeza ya no germine, sino florezca el gozo.
Te pedimos por cada alma que ha caminado con nosotros en este video, en este viaje, en esta enseñanza, por la madre que llora en silencio, por el hombre que disimula su angustia con una sonrisa forzada, por el joven que ha pensado en rendirse, por el anciano que siente que ya es tarde, por la mujer abandonada, por el hijo rebelde, por el pastor cansado, por el creyente herido, por el nuevo convertido, Dios de la esperanza. Hoy visita cada habitación donde se escucha esta oración, que se abran cielos, que se cierren puertas del infierno, que lo que el enemigo planeó como final se convierta en testimonio, Padre. Hoy decimos, arranca la angustia, sana la memoria, purifica el corazón, redime las decisiones, sopla sobre huesos secos y haz que vivan. Levanta el espíritu del que se había rendido, rompe cadenas heredadas, cancela palabras malditas, reescribe historias. Desde el cielo, derrama alegría. No una alegría frágil, emocional o pasajera, sino la alegría que viene de saber que todo lo que está en tus manos tiene esperanza. Hoy te entregamos cada lágrima, cada oración sin respuesta, cada carta no enviada, cada noche sin dormir, cada angustia que no supimos poner en palabras, y en su lugar recibe este clamor: hazme vivir otra vez. Hazme sonreír otra vez, hazme danzar otra vez. Padre, si tú estás aquí, entonces no hay oscuridad que prevalezca, no hay pozo que no tenga salida, no hay muerte que no pueda resucitar. Te bendecimos por cada alma que llegó hasta el final, por cada corazón que fue tocado, por cada vida que hoy se abre para recibir tu consuelo y tu alegría. Y como sello de esta oración declaramos: la angustia no tendrá la última palabra. El gozo del Señor es nuestra fuerza, y lo que viene será mejor que lo que se fue. Gracias, Jesús, por mirarnos cuando otros nos evitan, por restaurarnos cuando otros nos desechan, por amarnos incluso cuando no sabíamos cómo amarte. Y ahora sí, ahora solo queremos quedarnos un poco más, sin prisas, sin palabras, solo tú y nosotros, porque cuando tú estás, la angustia se rinde y la alegría renace. Amén.